Hola a todos, bienvenidos a Buena Salud. En este nuevo programa hablaremos de las posturas para el parto natural y por qué la posición vertical es la más conveniente para la mujer al momento de dar a luz. Nos ocuparemos de la obesidad y los problemas de salud que esto conlleva y fundamentalmente las herramientas más efectivas para tratar esta patología. Además, aprenderemos por qué en primavera aumentan los síntomas de alergia y consejos prácticos para prevenirlos. Y finalmente conoceremos en qué consiste la reeducación postural global, un método manual que a base de estiramiento puede corregir problemas de la columna. Una vez más, aquí estamos para ocuparnos de nuestra salud. Tiempo atrás conocimos en qué consiste el parto respetado y uno de los aspectos centrales es la decisión personal de la mujer que va a dar a luz respecto de la posición en la que quiere llevarlo a cabo en un parto natural. Y muchos se sorprenden al conocer que la postura horizontal, la más utilizada, es la menos conveniente para esa mujer. Hay 5 posiciones verticales que le permiten tomar el control incluso de su propio dolor. La médica tocoginecóloga Valentina González Alarcón nos habla al respecto. Hola, soy Valentina González Alarcón, médica tocoginecóloga, y hoy voy a hablar de las posiciones del parto natural. Las posiciones del parto natural se dividen en 2 grandes grupos, las horizontales y las verticales. Dentro de ellas, las horizontales o posición clásica de litotomía, cuando la paciente se acuesta sobre su espalda y eleva las piernas. Esa posición es favorecedora en cierto sentido para el médico porque tiene más intervención, pero es más dolorosa para la paciente y es antifisiológica porque iría en contra de la gravedad. Además, la posición horizontal favorece la intervención de los médicos y mayores cortes en el periné. El corte en el periné se llama episiotomía y tiene la función de acortar el canal del parto. El canal del parto en la posición horizontal se dificulta por la misma posición y porque va en contra de la gravedad, disminuyendo el movimiento de la pelvis, lo que obliga al profesional a intervenir haciendo ese corte en el periné. La posición vertical es una posición más natural para dar a luz. Las contracciones son menos dolorosas, pero son más efectivas. Favorece esto que la pelvis de la madre tiene libertad de movimiento, lo que favorece el descenso del bebé, adosado a la fuerza de gravedad que trabajaría sumándole a este mecanismo. Durante el parto en posición vertical, la madre puede apoyar su espalda sobre la pared o si no contar con un compañero que la sostenga desde atrás. Eso le da un valor psicológico, ya que la madre es mucho más protagonista del trabajo de parto y va sintiendo cómo el bebé va descendiendo y va controlando con sus movimientos las sensaciones de pujo y de dolor. Dentro de otras posturas que se pueden utilizar para el parto natural está la posición de cuclillas. La posición de cuclillas es la más fisiológica de todos, donde la mujer se sostiene sobre los pies con las rodillas abiertas, puede sostenerse sujetando su cuerpo con las manos, o bien puede estar un compañero sosteniéndola de las axilas por atrás. Esa es la posición más cómoda para la madre, ya que se abre la pelvis y permite la apertura completa del periné para el pasaje del feto. Después está la posición de rodillas. Por lo general la madre se coloca con cojines debajo de las rodillas. También esa posición permite la apertura de la pelvis con mayor facilidad para el pujo y el descenso del bebé. La posición sentada o semisentada facilita a la paciente que desea la analgesia peridural, mantiene la espalda erguida con las piernas abiertas y sobrelevadas, lo que le va a permitir hacer un buen
pujo, porque la gravedad también ayudaría en esa postura. Y finalmente está la posición a gatas, donde la madre se coloca apoyando las manos y las rodillas. Esto favorece el descenso del bebé porque le quita presión al periné por la fuerza de gravedad. Bueno, la posición del parto es una decisión personal de la paciente. Nosotros como profesionales tenemos que acompañarla para que se sienta cómoda y que ella elija de qué manera quiere tener a su bebé. La obesidad es conocida como la epidemia silenciosa por la cantidad de personas a las que afecta en el mundo. Puede ser provocada por factores genéticos, pero también por malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. Pero además provoca serios problemas de salud, generalmente vinculados a lo cardiovascular. Existen herramientas efectivas para tratarlas y sobre esto hablamos con la doctora Luz Don del Centro de Vida Sana y Nutrición. Yo soy la doctora Luz Don y en esta oportunidad les voy a hablar de obesidad, un tema muy relevante ya que se trata de una patología pandémica. La epidemia de obesidad comenzó aproximadamente en 1970 con la incursión o el ingreso en el mercado laboral de la mujer, dejar de cocinar en casa y el consumo de más comida industrializada. Realmente los alimentos procesados y ultraprocesados, digamos, son menos carentes de nutrientes y que favorecen más el estímulo de ciertas hormonas que hacen que deseemos comer más a cualquier hora y que en general favorecen, digamos, la obesidad porque son ricos en grasas y en azúcares. Inicialmente no se la consideraba una enfermedad, se la consideraba un problema estético. No había gran, digamos, aporte de la farmacología respecto del tratamiento de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene 5 factores fundamentales que la desarrollan. Uno es netamente una cuestión genética hereditaria, que estas personas que tienen una obesidad con una mutación génica son resistentes a cualquier tipo de tratamiento, inclusive la cirugía bariátrica. El segundo mecanismo es todo el trastorno relacionado con el hambre y la saciedad, tanto a nivel central como a nivel del tubo digestivo, en cuándo parar de comer, en comer sin hambre, el comer por ansiedad y demás. El tercer mecanismo es la alteración de la flora intestinal con respecto a la, digamos, a la presencia de firmicutes y bacteroidetes, que son las grandes familias de, digamos, de flora intestinal, una obesógena y otra más predominante en el paciente delgado. La cuestión que eso todavía se mantiene dentro de lo que vendría a ser la ciencia básica, porque si bien se han querido hacer trasplantes de flora, de limpiar completamente el intestino del paciente obeso y transferirle la flora del paciente delgado, eso no funcionó porque indudablemente lo que uno come expresa y define una particular flora que es realmente absolutamente personal de cada persona. El cuarto mecanismo es todo el trastorno hormonal, la insulinoresistencia, el hipercortisolismo favorecido por el estrés de la vida moderna, y que eso sostiene todo un trastorno hormonal, ya que todas las hormonas están relacionadas, inclusive la función tiroidea, las hormonas sexuales y demás. Y el último mecanismo es cómo el tejido adiposo se pone inflamatorio, disfuncional, y las hormonas que se relacionan con el tejido adiposo, como la leptina, la grelina, que es la hormona del hambre, la leptina más bien baja el hambre, se empiezan a alterar. Entonces todo eso, que inclusive lo de la leptina y la grelina se alteran con las perturbaciones del sueño que se dan ahora, lo que se llama la cronodisrupción, en donde realmente el hecho de que cada vez dormimos menos hace que cada vez estos trastornos del sueño nos favorezcan la obesidad. Sobre todo estos mecanismos, antiguamente solamente teníamos la dieta, el ejercicio y lograr que el paciente hiciera justito lo que no deseaba hacer, que era que deje de comer lo que quería y que haga ejercicio. La gente, digamos, obesa odia hacer eso. La cuestión es que más modernamente se empezó a tener medicamentos que son muy interesantes, pero indudablemente hay que sí o sí, el paciente tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio,
la farmacología adecuada y por último, si corresponde, la cirugía bariátrica, que es un arma excelente, sobre todo para evitar el reengorde. Por definición, la obesidad es una enfermedad recayente. El paciente adelgaza y vuelve a subir, adelgaza y vuelve a subir, adelgaza y vuelve a subir. ¿Por qué? Porque en primer lugar abandona cuando llega al objetivo y realmente eso es el gran error, abandonar cuando llegó al objetivo. Después que uno adelgazó tiene que mantenerse por lo menos 2 años en un peso objetivo, como para reubicar el set point del peso, como para decir, bueno, pesaba 100 kilos y ahora quiero pesar 70 kilos. Durante 2 años hay que mantenerse en 70 kilos como para poder, digamos, resetear ese peso para que siempre el peso buscado sea esos 70 kilos. Desde los 20 años, el peso de los 20 años, si uno no ha estado con obesidad a los 20 años, por cada década a lo sumo hay que engordar 1 kilo. Es decir que si a los 20 pesaba 60 kilos, a los 50 tenés que pesar 63, o sea, no 80. La obesidad del adulto significa hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular. La obesidad es la madre de la enfermedad cardiovascular y sobre todo la localización abdominal, el hígado graso y toda la grasa que se va depositando en las arterias. Hay que tratarse y considerar que la obesidad va a terminar en el ACV, en el infarto y en enfermedades realmente que le van a alterar la calidad de vida a la paciente y al paciente. La alergia es una enfermedad crónica que puede presentar síntomas durante todo el año. Sin embargo, en primavera hay pacientes que presentan una reacción exacerbada del sistema inmunitario. Esto es porque si bien hay pólenes durante todo el año, es en esta época cuando un mayor número de plantas sueltan pólenes y esto hace que millones de partículas en el ambiente produzcan estos síntomas. Hablamos con una especialista, la doctora María Cecilia Cavallo, nos explica algunas formas de prevenir la sintomatología y qué diferencias tiene con las características de la COVID-19. Hola, mi nombre es María Cecilia Cavallo, soy médica especialista en alergia e inmunología clínica y hoy les voy a hablar sobre cambios climáticos en la primavera y sobre todo en los pacientes alérgicos, cuáles son los síntomas que pueden presentar y algunos consejos para tener en cuenta en esta época que está comenzando. La primavera es una temporada sobre todo de consulta en la práctica diaria que vemos aumentada la consulta en los pacientes alérgicos, en los cuales suele manifestarse con síntomas de rinitis, que es agua o estornudos, congestión nasal, picor ocular, como así también en aquellos pacientes con dermatitis atópica pueden presentar picazón en piel, brotes del eczema, acompañados sobre todo con el aumento de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa en primavera o por qué el paciente alérgico en primavera comienza con estos síntomas? Es por el cambio climático, la variación en las presiones atmosféricas y sobre todo la polinización, que actualmente estamos viendo, cuando antes se comenzaba en septiembre, ya en agosto estamos viendo pacientes polinizados que comienzan con síntomas y las mismas plantas y flores están polinizando, sobre todo por el calentamiento ambiental y el cambio climático. ¿Qué es lo que hacen? Que esos pólenes se teletransporten por el aire, que pueden viajar incluso hasta 10-15 kilómetros del lugar donde está la floración, y esa carga atmosférica en concentraciones más aumentadas es lo que gatilla o genera los síntomas en aquellos pacientes alérgicos. ¿Cómo podemos saberlo? Es importante que el paciente que presente síntomas como los que referí anteriormente se hagan estudiar y controlar y sobre todo identificar cuál es el gatillante o qué es lo que le genera esta alergia, porque así es mucho mejor prevenir a la hora de que empezamos. Bueno, ¿qué consejos es importante tener en cuenta? De los pólenes que tenemos habitualmente, las gramíneas que forman parte de los pastos, los arbustos, el abedul, el fresno, son de los que generalmente producen o aumentan la concentración atmosférica en esta época. En aquellos pacientes alérgicos a los pólenes es importante, por un lado, tener siempre su medicación de rescate y si saber que en esta época gatillan las crisis,
tener su plan de acción, qué es lo que tiene que hacer, si tiene que tomar antialérgicos o no, siempre acompañado de la indicación médica. Pero tener por escrito este plan, entonces frente a estas crisis ya saber cómo proceder. Y por otro lado, algunos consejos a la hora de transitar esta etapa del año es siempre limpiarse bien la nariz, sobre todo los pacientes que tienen rinitis, higienizarse bien antes de salir, si es necesario hacerse los sprays nasal en caso que tengan indicado, y con el uso de tapaboca ayuda muchísimo porque el impacto no es el mismo. Los pacientes que hacen conjuntivitis alérgica como picazón ocular o lagrimeo, siempre uso de anteojos, unas gafas protectoras, porque eso ayudan a que el impacto no vaya directo a los ojos, y así también las máscaras, en el caso de no utilizar anteojos, las mascarillas también protectoras sirven. Es muy importante ventilar los ambientes, pero por la mañana, debido a que en la tarde aumenta la concentración polínica, entonces ingresa más al domicilio. Y en el caso de hacer actividad física, si se puede elegir, mejor que sea de mañana o en el transcurso de la siesta y no a la tarde, por esto mismo que aumenta las concentraciones polínicas. Y en el caso de hacerlo de tarde, siempre utilizar tapaboca, protector a nivel ocular. Y en caso de luego de hacer la actividad es importante realizar una ducha para evitar también el contacto que quede en la ropa, y si puede elegir, evitar lugares donde haya mucha arboleda. Por ejemplo, en el tema del parque, ahí hay mayor concentración de pólenes. Quizás sea mejor en una plaza o en algún otro lugar donde no haya tanta concentración polínica. Con el tema de la brosa también es un problema, que si bien no está asociado a la primavera, pero en esta época suele estar más seca, entonces vuela más y también activa más las alergias. Respecto al COVID, es importante tener en cuenta que estas épocas, si bien activa las alergias y genera cuadros de rinitis, muchas veces puede confundir con síntomas de COVID. Los pacientes polínicos identifican sus síntomas, entonces siempre es importante poder diferenciar si comienza con dolores de cabeza, no cede con la medicación que habitualmente refiere, o presenta alguna otra sintomatología como diarrea, dolor de garganta. Síntomas diferentes, es importante detectarlos tempranamente, dado que la mayoría de la población ya está vacunada y no hace síntomas tan floridos y suele confundir. Frente a la duda, mejor es realizar un test para poder descartar también de que no sea por COVID. RPG es reeducación postural global. Es un método manual, activo, progresivo, suave, que a base de estiramiento puede corregir problemas de la columna. Javier Santangelo es kinesiólogo. Él nos explica en qué consiste RPG y su vínculo con la osteopatía. Hola, soy Javier Santangelo, kinesiólogo. Hoy le voy a hablar de los métodos de rehabilitación de RPG y osteopatía. La RPG, que es la reeducación postural global, es un método de origen francés, creado por Philippe Souchard. Es un método de diagnóstico, evaluación, diagnóstico y tratamiento de afecciones neuromusculoesqueléticas. O sea, significa todas las afecciones que se alojan en nuestro sistema nervioso, esquelético y muscular, que viene todo de la mano. Tenemos hábitos posturales que los arrastramos durante toda una vida y terminan generando consecuencias que son las que nos encontramos en el día a día, con dolores de espalda, dolores de cintura. Todo eso va a generar afecciones en lo que es nuestro sistema neuromusculoesquelético, lo definimos nosotros como para resumir, que en definitiva serían problemas del sistema nervioso, o sea, de lo que es la médula espinal, las raíces nerviosas, y todo eso va a traer aparejado síntomas a distancia. Como te decía, los dolores de cabeza muchas veces son dolores reflejos de problemas que están en las cervicales o en la articulación de la mandíbula, y generan ese dolor de cabeza o ese dolor en la mandíbula, en los ojos, y también dolores estomacales, porque hay gente que viene con náuseas, hay gente que llega hasta los vómitos, que tiene que ver con las fuertes tensiones que se alojan a nivel cervical y terminan generando toda esa problemática que es muy común en el día a día, que es lo que nos acuden a la consulta. Desde la reeducación postural lo que se plantea es un tratamiento, es una manualidad, son terapias manuales junto con la osteopatía, que es lo que hacemos en sesión, que es buscar restablecer
la funcionalidad de cada segmento a nivel, como decía, a nivel cervical, a nivel de mandíbula, a nivel de lumbar, de la pelvis también, y después transmitir qué es lo que el paciente tiene que hacer en el día a día para también tratar no solamente de ayudar al tratamiento, sino de entender de que la solución no solamente va a estar en lo que hagamos en sesión, sino en los cuidados cotidianos que uno tiene que tener. Estos cuidados posturales o de posiciones y de movimientos diarios son cuestiones sencillas, pero que tenemos que transmitirlo. Por eso es una educación lo que hacemos nosotros en cuanto a la problemática que nos presenta el paciente. En cuanto a los cuidados diarios, es no solamente el trabajar sentado, sino tener la posibilidad de trabajar parado, no solamente en escritorios fijos, sino ya sea en escritorio que tenga regulación en altura, o ya tener otro tipo de mobiliario, porque nosotros obligamos nuestro esqueleto a que se adapte a un mobiliario que probablemente no está diseñado para nosotros. Ni para vos, ni para él, ni para mí, y cada esqueleto se termina adaptando y termina sufriendo, y por eso, como digo, después las consecuencias las vemos en el día a día. Entonces es importante tener en cuenta un buen apoyo lumbar, que siempre lo recomendamos ya sea con alguna toalla o hay ciertos elementos para que la columna esté bien derecha, para que no caigamos en este vicio postural que durante tantos años que estamos en esa posición se genera. Entonces, primero recomendaciones es colocar un apoyo lumbar. Son cosas básicas que se conocen, de tener el monitor adelante y después moverse durante la jornada laboral o escolar, cada 20-30 minutos hacer ciertos movimientos de cada articulación. Yo por ahí doy ejemplos de cadera, de cintura, para saber qué es lo que tenemos que hacer, depende de la problemática de cada paciente también. Lo importante del diagnóstico y el tratamiento temprano es justamente ofrecerle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes, que bueno, es lo que nosotros vemos todos los días, el gran sufrimiento que hay en nuestra columna vertebral, en todo nuestro sistema en definitiva, y es entender de qué es lo que tenemos que hacer día a día en cuanto a los hábitos, porque insisto, teniendo en cuenta que tenemos malos hábitos diarios, tenemos que saber qué tipo de movimientos y de hábitos saludables para tener una mejor calidad de vida en un futuro. Y ya sobre el final de esta edición te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos podés encontrar en Instagram como @buenasalud_tv. Ahí compartimos fragmentos de todas las entrevistas, efemérides importantes, anticipamos el contenido de cada programa y te sorprendemos con sorteos. También podés sumarte a nuestra página de Facebook, nos encontrás como Buena Salud TV. Vas a poder compartir todo el material que generamos con el objetivo de aportar a una vida más saludable. Y finalmente estamos en YouTube, nos buscás como Buena Salud TV. Ahí podés revivir todo el contenido de este programa y por supuesto de los anteriores. Y ahora sí ponemos punto final a esta edición de Buena Salud, pero les dejamos la cita para el sábado que viene a las 13 horas por la pantalla de Canal 9 Litoral. Nos reencontraremos junto a profesionales de nuestra región. Será hasta entonces.